Imagina vivir en una comunidad donde tu pastor es quien decide con quién te casas, qué ropa usas, cómo debes comportarte y el monto de las contribuciones que debes dar. Y todo esto supuestamente en nombre de un designio divino. Esa fue la realidad de una comunidad de más de 10.000 personas que vivía bajo el control de J. Warrens. Con casi 80 esposas y un poder que desafiaba toda lógica, J. Warrens creó un mundo paralelo donde su palabra era ley y el fanatismo llegó a niveles nunca antes vistos. Esta es la historia del pastor que convirtió la fe en un instrumento de poder y cómo su imperio de control absoluto terminaría derrumbándose de la manera más inesperada. Todo tuvo lugar en Estados Unidos, específicamente en Utah, lejos de la mirada del mundo exterior. Allí J. Warrens construyó para él y sus seguidores un mundo detenido en el tiempo. No solo era el líder espiritual de la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los últimos días, era el dueño de todo, desde las casas donde vivían sus seguidores hasta los negocios que los mantenían a flote. El autoproclamado profeta lo controlaba todo. Los miembros de la comunidad trabajaban largas jornadas en negocios propiedad de la organización, como construcciones, granjas y tiendas, pero el dinero que ganaban no era para ellos. J. Warrens les decía que todo era para la obra del Señor, una excusa que utilizaba para justificar su estilo de vida lujoso. Y si alguien se atrevía a cuestionar este mandato, el profeta lo acusaba de falta de fe y lo expulsaba de la comunidad, advirtiéndoles que Dios los castigaría por desafiar su voluntad. Pero su control no se limitaba al dinero. El profeta decidía quién se casaba con quién vivía en qué casa y hasta quién podía ver a sus hijos. Las familias eran separadas sin razón de peso alguna, solo si él lo consideraba necesario. Los hombres jóvenes que veía como una amenaza los expulsaba de la comunidad, dejándolos en la calle sin recursos ni apoyo. A estos jóvenes se les conocía como los chicos perdidos, y muchos terminaron viviendo en calles de ciudades cercanas, mientras sus familias permanecían bajo el control del profeta. Las mujeres por su parte eran tratadas de una forma muy particular. El pastor les decía cómo vestirse, cómo peinarse y hasta cómo sonreír. La frase "mantén la dulzura" era una orden constante, no podía mostrar enojo, tristeza o frustración. Y si una mujer no cumplía sus expectativas, era reasignada a otra pareja. El profeta justificaba estas decisiones con supuestas revelaciones del reino divino, asegurando que todo era un propósito superior. Pero quizás lo más impactante era cómo el pastor controlaba las mentes de sus seguidores. Les hacía creer que él era el único intermediario entre ellos y el Supremo. Si obedecían, irían al santuario divino, y si lo desafiaban, serían enviados a las sombras. Esta influencia psicológica era tan poderosa que para ellos, J. Warrens no era una mala persona, era un símbolo, el elegido que había sido enviado por el poderoso. En el 2004, J. Warrens construyó un complejo lujoso en Texas llamado el Rancho JFZ. Este lugar de más de 700 hectáreas era como un reino privado donde él vivía rodeado de sus seguidores más fieles. Mientras imponía austeridad, él disfrutaba de comodidades que nadie más podía imaginar. Una casa enorme, un auto de lujo y hasta un templo personal. Era un rey en su castillo privado. Sin embargo, el mundo exterior no permanecería en silencio para siempre. Las autoridades comenzaron a investigar las actividades de J. Warrens después de que varias personas se alejaran de la comunidad y denunciaran lo ocurrido dentro. En el 2006, J. Warrens fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por las autoridades federales. Durante meses se mantuvo en la clandestinidad, escondiéndose muy bien, moviéndose de un lugar a otro y utilizando una red de seguidores leales que lo ayudaban a ocultarse. Pero ¿cómo lograron las autoridades atrapar a uno de los hombres más escurridizos por aquel entonces en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿cuál sería la pena que le darían a las autoridades al autoproclamado profeta? Finalmente, en agosto del 2006, J. Warrens fue capturado durante un control de tráfico en Nevada después de un descuido cometido por él. En su vehículo, las autoridades encontraron computadoras portátiles, teléfonos celulares y más de $50,000 en efectivo. Estos objetos contenían información crucial, como registros de uniones impuestas y muchas otras pruebas que ayudaron a las autoridades a entender el alcance de su control sobre la comunidad. Con todas las evidencias en su contra, el mundo esperaba ansioso saber qué castigo recibiría alguien que había convertido la fe en un instrumento de manipulación. El juicio de J. Warrens en el 2011 fue un punto de inflexión. Durante el proceso se presentaron grabaciones de audio en las que el profeta daba instrucciones a sus seguidores sobre cómo debían vivir sus vidas. Estas grabaciones, junto a testimonios de quienes lograron alejarse de la comunidad, revelaron la profundidad de su manipulación y el alcance de su control. A pesar de la evidencia abrumadora, muchos de sus seguidores continuaron apoyándolo, creyendo que él era un enviado divino incomprendido. Hoy, mientras Warrens cumple una pena de por vida, miles de personas aún lo siguen considerando un profeta. A pesar de las evidencias en su contra, muchos miembros de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los últimos días continúan creyendo que Warrens es un ser bueno que pocos comprenden.
Y por si fuera poco, J. Warrens ha intentado mantener su influencia enviando cartas y mensajes a sus seguidores, instándolos a mantener la fe y a no abandonar sus enseñanzas. Esto demuestra el poder duradero de su manipulación psicológica, incluso estando detenido. La historia de J. Warrens no es solo un relato sobre un supuesto profeta, es una lección sobre los límites del poder y la resiliencia humana, y la importancia de cuestionar a quienes buscan controlar nuestras vidas. Ahora me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios y preguntarles si un supuesto pastor o si un supuesto profeta debería poder tener el derecho de controlar sus vidas, de decirles cómo comportarse, cómo vestirse, cómo gastar su dinero, cómo vivir sus vidas. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Ellos deberían de tener este poder. ¿Está bien esto? No se olviden de apoyar el canal, de compartir el video, darle me gusta, dejar algún comentario y de seguirnos para poder seguir haciendo muchas más historias. Y además les voy a dejar mis recomendaciones de videos que pueden ir a ver aquí en el canal. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente relato.